Entonces la fuerza de resistencia se define como la componente de la fuerza ejercida sobre el cuerpo en movimiento dentro de un fluido. Es paralela a la velocidad de aproximación, o sea, es tangente a esa dirección. Existen gráficos, como vamos a ver, se suben en función de discos circulares y esferas representados en una figura que puede ser, que fue compartida para ustedes a través de Google Drive. Ustedes lo van a tener en su material. Y hay otro gráfico de SSD para cilindros infinitamente largos. Eso se refiere a infinitos, a cilindros que tienen un diámetro muy pequeño y una longitud considerablemente grande comparativamente con el diámetro. Como les decía, la fuerza de resistencia es una fórmula que viene en función del C sub D, el área, que es el área proyectada por el cuerpo sobre un plano normal a la dirección del fluido, a la velocidad del fluido. Y van a ver una tabla, la tabla 5.1, donde hay diferentes coeficientes de resistencia típicos para diferentes formas de cilindros, secciones transversales de cilindro. Existen también curvas típicas de coeficiente de sustentación y de resistencia para un determinado perfil de ala. La sustentación, como habíamos hablado, tiene la misma fórmula de la fórmula de resistencia, pero vamos a ver que cambia en el área y que cambia en el coeficiente, que no es el coeficiente de resistencia, sino el de sustentación. La sustentación es con la componente de la fuerza ejercida por el flujo sobre el cuerpo en la dirección que forma un ángulo recto con la velocidad de aproximación, o sea, es normal. Aquí ven un gráfico que se suele y se sube para un determinado perfil de ala. Cada perfil de ala requiere un estudio experimental para poder hacer este gráfico de coeficiente de sustentación y coeficiente de resistencia en función del ángulo de ataque, que es lo que está debajo en el eje X, y en los dos ejes Y está de un lado el coeficiente de resistencia y del otro lado el coeficiente de sustentación. El área en la fórmula de sustentación que ven arriba se suele por A por ρ de cuadrado entre 2. El área es el producto de la longitud, la cuerda, la longitud de cuerda de ese perfil de ala por la longitud perpendicular a la dirección del fluido. O sea, el área que está, lo que determina el área expuesta en dirección normal al movimiento. Aquí ven el gráfico que les dije de cilindro infinitamente largo arriba a la derecha, en función del número de Reynolds. Suben, cortan el gráfico y leen a la izquierda su C sub D. Y la tabla que está abajo a la izquierda, en la parte inferior izquierda, las 5.1 son diferentes secciones de cilindro para diferentes rangos de número de Reynolds, y los C sub D están determinados experimentalmente allí. Cilindro de sección ovoide, circular, elíptica, cóncava, convexa, romboide, rectangular, cúbica, etc. Estos son más que todo datos experimentales. Perdón, que se me había pasado uno. Ok, esto que ven aquí, interesantísimo. El gráfico para esferas y discos circulares, que ese sí lo vamos a usar bastante. Fíjense bien. Lo que ven a la izquierda en el eje Y es el coeficiente de resistencia de arrastre, como se conoce, y en el eje de la X el número de Reynolds. Lo que está dibujado en rojo o rayado en rojo en su presentación, esta zona que está aquí pequeña, es lo que realmente uno utiliza. Estoy hablando aquí de 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, 1, 10, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5 y 10 a la 6, número de Reynolds. Y aquí para acá, cuando la cosa todavía es laminar y comienza a querer dejar de serlo, fíjense la zona de la esfera va entre 0,2 y 1 y 0,8, 0,4 y 0,8. Este sector, nada más el que realmente nosotros vamos a utilizar. Lo demás se puede utilizar para otras cosas, pero los problemas realmente reales se desarrollan en este rango de número de Reynolds alto y en estas pequeñas franjas que están aquí. Esto simplemente
algo más de lo que habíamos visto, cómo es el desarrollo de la capa límite y cómo se va volviendo de laminar a turbulenta pasando por la transición y cómo se va separando en la zona donde hay el flujo rotacional tiende a regresar y se forma lo que se llama la subcapa laminar, porque el fenómeno laminar vuelve a comenzar otra vez igual que comenzó. Eso lo habíamos visto en la investigación en el foro. Ahí ven pues un resumen de los números de Reynolds para placas paralelas, para esferas, para canales, para tuberías. ¿Cuántos son los límites? Agréguenle ahí a esa lista perdón, los límites para la capa laminar, la capa límite laminar y turbulenta, que es mayor a 500.000, entre 500.000 y 1.000.000 transición y más de 1.000.000 turbulento. Esto es un resumen de lo que es los números de Reynolds, pues, simplemente recordando las cosas. Hay un ejemplo, una tubería de 30 centímetros, conduce agua a 15 grados centígrados, calcula el caudal máximo de flujo que circula por ella en el caso de que el flujo tenga régimen laminar. Reynolds es 2000, perdón, porque me dice que es laminar, ese es mi límite. Con ese 15 grados centígrados entro en el gráfico y obtengo el valor de mi viscosidad cinemática, porque es agua. En la fórmula del número de Reynolds la igual a 2000, tengo en el denominador la viscosidad cinemática y tengo arriba el denominador. Despejo la velocidad. La velocidad me da algo como 2,2 metros por segundo y calculo luego, perdón, estoy equivocado, 0,081 metros por segundo, y cuando multiplico eso por el área de la tubería, pi por diámetro al cuadrado entre 4, me da 0,006 metros cúbicos por segundo, que son 6 litros por segundo. Aquí ven la fuerza de arrastre de resistencia en función de la geometría que tengan los cuerpos que están analizando.